En Eclesiastés, el capítulo 11 y el versículo 5 nos dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Pues esto es una alusión directa a la omnisciencia, al conocimiento infinito de Dios el Padre, al cual ni siquiera podemos acercarnos de lejos, puesto que Él sabe exactamente cómo crecen nuestros huesos, tanto cuando estamos en el vientre de nuestra madre, como actualmente. Solamente Él sabe cómo es la vida, tenemos nosotros algunos conocimientos, pero el verdadero conocimiento lo tiene Él, pues en Él debemos confiar y en Él debemos esperar. Tengan ustedes un cordial saludo. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, los programas de fonoaudiología y terapia ocupacional. Nuestra cátedra es anatomía. Vamos a ver el tema de osteología del miembro pélvico en su segunda parte. Quien les habla es José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de anatomía, especialista en anestesiología, psicopedagogía, evaluación y gestión en educación superior en salud y actual presidente de la Asociación Boliviana de Anatomía. El esqueleto de la pierna es lo que queda pues debajo del muslo. Se encuentra entre la rodilla y el tobillo. El esqueleto de la pierna consta de dos huesos, uno interno que es la tibia y uno externo que es el peroné, que verán ustedes tienen diferencia de volumen fácilmente visible. Aquí tenemos una vista anterior del esqueleto de la pierna, igual que esta, donde vemos a la tibia muy voluminosa, especialmente por arriba, y al peroné, que es muy delgado. Precisamente por esa delgadez, al peroné se le llama fíbula, que significa aguja. Esta es una vista posterior, donde vemos que entre los dos huesos también hay articulaciones, la articulación tibio-peronea superior y la articulación tibio-peronea inferior. Esta es una visión lateral donde estamos viendo al peroné bastante delgado y su cara externa. Y esta es una vista interna de la pierna donde vemos fundamentalmente la cara interna de la tibia que es subcutánea hasta el maleolo. Y ahí estamos viendo por detrás al al peroné o fíbula. Pues vamos a empezar a ver la tibia y hemos dicho que la tibia es voluminosa, especialmente en su extremo superior, y en la tibia vista por delante y por detrás en su extremo superior encontraremos lo que se ha venido a llamar cóndilo medial. Este es el cóndilo medial visto por delante y este es el cóndilo medial visto por detrás. Del mismo modo, al haber este cóndilo medial, existe este otro que está localizado lateralmente, que es el cóndilo lateral, en el cual encontramos como algo destacable la presencia de esta superficie articular para la cabeza del peroné. Y por delante, pues tenemos la tuberosidad de la tibia. Antiguamente se decían que eran tres tuberosidades, pero ahora son dos cóndilos y una tuberosidad que es muy grande, muy rugosa. Esta es una vista anterior de la epífisis superior de la tibia, donde nuevamente estamos apreciando el cóndilo medial, que es un poco más plano que el cóndilo lateral, que es algo más saliente. Y aquí estamos viendo la tuberosidad de la tibia, la gran tuberosidad de la tibia, y a nivel del cóndilo lateral encontraremos esta pequeña saliente que es conocida como tubérculo de Gerdi, y también llamaremos la atención respecto a este pilar óseo que está prolongando este tubérculo de Gerdi hacia la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Cuáles son las inserciones? Pues en el tubérculo de Gerdi se inserta el músculo tensor de la fascia lata, lo mismo que en la cresta que le continúa hacia adelante. Una superficie de inserción secundaria para el músculo tibial anterior, cuya superficie principal y primordial se encuentra en la cara externa de la tibia. También, pues, aquí a este nivel encontraremos una inserción secundaria para el extensor común de los dedos, cuya inserción principal está en el peroné. También encontraremos secundariamente la inserción del bíceps femoral con sus dos cabezas. Y por último, también llega a insertarse en el cóndilo externo de la tibia
el músculo peroneo largo. Y a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia, pues se inserta el tendón rotuliano, que es una prolongación de la inserción del cuádriceps femoral en la rótula. Y aquí estamos viendo precisamente, ahí está la rótula, aquí está la tibia, ahí está el tracto iliotibial del tensor de la fascia lata, la cabeza del peroné, y ahí está el tendón yendo a insertarse al tubérculo de Gerdi y a toda esta superficie que le prolonga hacia adelante y hacia abajo. Aquí estamos viendo el tibial anterior, cuya principal inserción es a nivel de la tibia, pero que se prolonga hacia el cóndilo externo. Aquí estamos viendo el músculo extensor largo común de los dedos, cuya inserción principal es en el peroné, pero también hemos visto que se prolonga hasta el cóndilo externo de la tibia. Aquí estamos viendo en la cara posterior del muslo al bíceps con su cabeza larga y su cabeza corta. Y aquí vemos cómo la inserción principal del bíceps es el peroné, pero también tiene inserción secundaria en el cóndilo externo de la tibia. Y por último, estamos viendo el peroné con el músculo peroneo largo, cuyas inserciones superiores también se prolongan hacia el cóndilo externo de la tibia. Pues estamos viendo aquí una imagen de la tibia, del extremo superior de la tibia, vista por dentro medialmente, y nos llama la atención la presencia de este reborde bastante grueso, 1 centímetro aproximadamente de grosor, que está rodeando todo el extremo superior de la tibia. Esta es una vista lateral donde se destaca la presencia de la superficie articular peronea, y también llamamos la atención respecto al espesor, 1 centímetro aproximadamente de este reborde, de este margen. Aquí está la tuberosidad anterior. Y esta es una vista posterior donde nuevamente llamamos la atención respecto a este margen que se ha venido a llamar margo infraglenoidal, que se encuentra por debajo de esta parte superior que es la meseta tibial. Aprovechamos para mencionar la línea oblicua o del sóleo y la superficie poplitea de la tibia. Pues, ¿qué hay en la cara posterior de la epífisis superior? Obviamente veremos los dos cóndilos, y en los dos cóndilos, pues vamos a ver que se destacan, en primer lugar, el borde infraarticular o margo infraglenoideo, debajo de las dos cavidades glenoideas que se encuentran en la cara superior, que ya las describiremos. Luego vamos a encontrar también de manera importante la carilla articular o faceta articular peronea para la cabeza del peroné. En el cóndilo interno encontraremos el tendón o la impresión del tendón directo del músculo semimembranoso, y más medialmente la impresión del tendón reflejo del músculo semimembranoso. Nuevamente aprovechar para mostrar la línea oblicua o línea del sóleo y la superficie poplitea. En la epífisis superior de la tibia vamos a encontrar esta cara superior que está orientada horizontalmente, por lo cual se ha llamado meseta tibial. Esta meseta tibial es la que se articula con los cóndilos del fémur. Por lo tanto, lo primero que veremos son estas dos cavidades glenoideas. Como verán ustedes, esta es la lateral porque está en relación con el peroné, y esta es la medial, y esa es una forma de identificar cuál es medial y lateral. La carilla articular para el peroné. Entonces vean ustedes cómo la medial es algo más profunda, más alargada en sentido anteroposterior que la lateral, que es algo plana e incluso en ocasiones es convexa y menos larga en sentido anteroposterior. Luego encontraremos la presencia de estas dos salientes, ¿no? Que las hemos ido viendo cuando se muestran las imágenes de la cara anterior, posterior. Se ven unas salientes que son bastante notorias, que son los tubérculos intercondilios, el tubérculo intercondilio lateral y el tubérculo intercondilio medial. Ambos tubérculos intercondilios, llamados antiguamente espinas. Y tenemos pues también por delante de los tubérculos intercondilios esta superficie, que es la superficie intercondilia anterior, y detrás de los tubérculos intercondilios tenemos esta superficie que es el área intercondilia posterior.
Pues en las áreas intercondiles vamos a encontrar nosotros inserciones. Vemos la carilla medial y la lateral, guiándonos siempre por el peroné. Y pues en la superficie intercondile anterior y en la superficie intercondile posterior se insertan en primer lugar de manera importante los ligamentos. El ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Además, sobre las cavidades glenoideas se encuentran estructuras articulares llamadas meniscos, los cuales tienen astas o cuernos, y ahí vemos lo que ha aparecido son las superficies de inserción del asta anterior y del asta posterior del menisco medial. Y ahí aparecen las inserciones del asta anterior y del asta posterior del menisco lateral. Y aquí estamos viendo pues la superficie intercondilia posterior dando inserción al ligamento cruzado posterior que luego se dirige hacia el cóndilo interno del fémur en la cara externa del cóndilo interno, de la escotadura o fosa intercondilia. Y aquí tenemos en la superficie intercondilia anterior o área intercondilia anterior la inserción del ligamento cruzado anterior, ¿sí? Que se dirige también hacia la cara interna del cóndilo externo de la tibia, dándonos un mnemotécnico que es AE, es decir, el ligamento cruzado anterior se dirige hacia externo y PI, el ligamento cruzado posterior, se dirige hacia interno. Y aquí tenemos la meseta tibial con los meniscos, el menisco lateral y el menisco medial. Ahí tenemos precisamente la cavidad glenoidea externa y la cavidad glenoidea interna recubiertas por cartílago hialino. Y aquí tenemos el ligamento cruzado posterior inserto en la superficie intercondilia posterior y aquí el ligamento cruzado anterior inserto en el espacio o área intercondilia anterior. Y ahí está el cuerno posterior y el cuerno anterior insertándose cada uno respectivamente en las áreas intercondilias anterior y posterior. Y lo propio ocurre con el menisco medial, ¿no? Ahí está su cuerno anterior y ahí está su cuerno posterior. Y aquí estamos viendo nuevamente, esta es la parte externa donde vemos la cabeza del peroné. Y aquí tenemos en la superficie intercondilia anterior el ligamento cruzado anterior dirigiéndose hacia afuera, AE. Y de atrás está viniendo el ligamento cruzado posterior, PI, AEPI. Y ahí tenemos el menisco lateral con su cuerno anterior. Este menisco, este ligamento intermeniscal está por aquí más o menos. La epífisis distal de la tibia tiene la forma irregularmente cúbica. Por lo tanto, encontraremos en esta que es la epífisis distal de la tibia una cara anterior que es lisa, no presenta mayores particularidades. Por su delante están pasando los tendones extensores que se dirigen hacia el dorso del pie. La cara lateral de la epífisis distal de la tibia es muy importante puesto que nos presenta hacia abajo una superficie articular lisa para formar una articulación sinovial y hacia arriba una superficie triangular rugosa en la cual se inserta el poderoso ligamento interóseo de la articulación tibio-peroneo distal, de la sindesmosis tibio-peroneo distal. La cara posterior nos presenta una serie de surcos. Ahí está la cara posterior, ahí está uno, dos, tres surcos, uno, dos, tres surcos importantes. Por estos surcos están pasando los tendones flexores. Por el surco que está prácticamente sobre el maleolo, está pasando el tendón del tibial posterior. Por este surco intermedio está pasando el tendón del flexor largo común de los dedos y por este surco externo está pasando el tendón del flexor largo del dedo hallux. Aquí tenemos precisamente esos tres tendones. Ahí está la tibia, ahí está el maleolo tibial y detrás del maleolo tibial está el músculo tibial posterior con su tendón. Luego, en el siguiente canal está el músculo flexor largo común de los dedos. Y por último, en el tercer canal está este músculo que es el flexor largo del dedo hallux.
La cara medial de la epífisis distal de la tibia, pues simplemente es el maleolo tibial que es subcutáneo en toda su longitud. Nos presenta un vértice truncado donde a veces pueden haber dos salientes, una anterior y una posterior, que son conocidas, es conocida una de ellas como tercer maleolo. Y vemos la cara inferior. En la cara inferior, pues veremos que es cuadrilátera, que presenta una cresta anteroposterior y dos canales laterales que sirven para articularse con la cara superior del astrágalo, que tiene la forma de un segmento de polea. También aquí podemos observar la cara interna del maleolo, que también es articular y que se continúa con la cara inferior de la epífisis distal de la tibia, haciendo una superficie articular de mucha importancia, puesto que forman la articulación tibio-peroneo astragalina. En lo que se refiere a la diáfisis de la tibia, es como en todos los huesos largos, una diáfisis prismática triangular, en la cual encontraremos una cara lateral, una cara posterior y una cara medial. Estamos viendo la cara lateral de la diáfisis de la tibia, donde en sus dos tercios superiores se inserta de manera importante el músculo tibial anterior, ya que se dirige hasta el dorso del pie. Luego tenemos la cara medial. Habíamos mencionado que esta, que es la cara medial, es subcutánea prácticamente en toda su longitud, excepto en la parte superior, donde presenta estas superficies articulares que son algo cóncavas hacia atrás. La primera tiene la forma de una A en su parte inicial y es más larga. Estas tres superficies de inserción corresponden, como está aquí, corresponden en la de adelante al músculo sartorio, la del medio al músculo grácil y la posterior al músculo semitendinoso. Estos tres músculos están formando lo que ha venido a llamarse pata de ganso por la forma que tienen los tres músculos al insertarse en esta cara medial de la tibia cerca de su epífisis superior. Además, no debemos olvidarnos que también junto con todos estos, profundamente a los músculos, se está insertando el ligamento colateral tibial de la articulación de la rodilla. Y la cara posterior, ¿qué nos presenta la cara posterior? Ya hemos mencionado en la cara posterior del epífisis superior el margo, pero ahora vamos a ver la cara posterior de la diáfisis, donde encontramos esta línea oblicua o línea del sóleo. Esta línea del sóleo que tiene un labio superior, un intersticio y un labio inferior. Está limitando esta línea del sóleo por abajo la superficie poplitea del fémur, donde se inserta el músculo popliteo. Además, se inserta el músculo popliteo en el labio superior de la línea oblicua. Este músculo popliteo se dirige lateralmente y se va a ir a terminar de insertar en el cóndilo externo del fémur. Luego, en el intersticio de la línea del sóleo o línea oblicua se inserta pues el músculo sóleo, cuyas inserciones continúan hasta el peroné. Y en el labio inferior de esta línea oblicua vamos a encontrar también otras inserciones que están en relación con esta cresta. En la cara posterior, además de la línea oblicua, vamos a encontrar esta cresta que a veces es más notoria y a veces es menos notoria, es vertical y se encuentra separando en la cara posterior de la diáfisis de la tibia un campo que es lateral y un campo que es medial. El campo lateral y el campo medial corresponden a inserciones musculares. En el campo lateral de la cara posterior de la diáfisis de la tibia, vamos a encontrar la inserción del músculo tibial posterior. El tibial posterior también se inserta en el labio inferior de la línea oblicua. Y lateralmente a esta cresta vertical vamos a encontrar la inserción en la cara posterior de la tibia del músculo flexor largo común de los dedos, ¿sí? Y también se inserta en el labio inferior de la línea oblicua, pero aquí cerca de su parte inferior. Entonces ahí están la cara posterior con sus inserciones musculares. Y pues pasamos a ver el hueso peroné, que como habíamos dicho, se llama fíbula, y fíbula significa aguja por su parecido con este objeto.
Pues el peroné, como todo hueso largo, tiene una diáfisis, en este caso muy alargada y delgada, una epífisis superior con una cabeza y una epífisis inferior con un maleolo. Pues en estas imágenes estamos viendo la cara externa del maleolo que nos guía a reconocer la cara externa del hueso, la cara interna del maleolo que nos guía a reconocer la cara interna del hueso. ¿Qué vamos a encontrar en la cabeza del peroné? En primer lugar, que presenta una saliente, la apófisis estiloides, presenta una superficie articular para articularse con la tibia y por debajo de toda esta cabeza encontraremos lo que es el cuello. En el cuello es importante mencionar que por la cara externa del cuello está pasando el nervio peroneo común y es pues frecuente su lesión a este nivel. En la epífisis distal lo que vamos a encontrar es el maleolo peroneo. La cara externa es subcutánea y la cara interna presenta dos superficies. Una superficie superior triangular muy rugosa que sirve para la inserción del poderoso ligamento tibio peroneo distal de la sindesmosis tibio peroneo distal y una superficie inferior articular lisa para formar una articulación sinovial con la cara externa del astrágalo. Hacia atrás vamos a encontrar un profundo surco en el cual se está originando el ligamento peroneal colateral peroneo de la articulación del tobillo. En esta cara estamos viendo las tres caras de la diáfisis del peroné. En relación con la cara externa del maleolo peroneo, pues su continuación craneal es la cara externa de la diáfisis del peroné, que se caracteriza por ser acanalada, presenta un largo canal vertical que está cruzando prácticamente toda la cara. En su parte inferior encontraremos una cresta oblicua que se dirige de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo. Sin embargo, como verán ustedes, esta cara es acanalada completamente y la identificación se la realiza pues haciendo que se alineen esta cara con la cara externa del maleolo peroneo. Identificamos la cara externa del maleolo peroneo e identificamos la cara externa del peroné. Otra cara es la cara externa, cara interna, y la cara interna también pues la localizamos mediante la localización de la cara interna del maleolo peroneo, lo cual es fácil de visualizar. Entonces, una vez localizada la cara interna, decimos que esta es la cara interna de la diáfisis que se caracteriza por presentar una cresta vertical que está en aproximadamente toda la longitud de esta cara interna. Y por último, siempre basándonos y guiándonos en el maleolo peroneo, identificamos el borde posterior, ahí está el borde posterior del maleolo peroneo, y lo que continúa hacia arriba, pues será la cara posterior. Ya en esta cara posterior vamos a encontrar característicamente cerca del cuello esta línea rugosa que corresponde a las inserciones del músculo sóleo. Esta línea continúa a la línea oblicua de la tibia, que como hemos visto es también la línea del sóleo. Hacia abajo es una superficie delgada para inserciones musculares. Y aquí precisamente vamos a ver las inserciones musculares y esta es la cara interna de la diáfisis del peroné. Ahí está la cara interna del maleolo peroneo. Y ahí en la cara interna de esta diáfisis vamos a encontrar esta cresta longitudinal, donde se inserta la membrana interósea. La membrana interósea está inserta en esta cresta. Sabemos que la membrana interósea está separando el compartimiento muscular anterior del compartimiento muscular posterior y que además es un medio de articulación entre los dos huesos, formando una sindesmosis entre las diáfisis de la tibia y el peroné. Por detrás de la inserción de la línea, o mejor dicho, de la membrana interósea, y por detrás de esa cresta que corresponde a la membrana interósea, vamos a encontrar la inserción del músculo tibial posterior. Por delante vamos a encontrar la inserción del músculo extensor
ahí está la membrana interósea, extensor común de los dedos, este. Y más adelante la inserción del extensor largo del dedo hallux y hacia abajo la inserción del peroneo anterior. O sea que en esta cara interna de la diáfisis del peroné se están insertando músculos del compartimiento anterior y del compartimiento posterior separados por la inserción de la membrana interósea. Como hemos mencionado, la cara externa, pues la localizamos identificando la cara externa del malleolo peroneo y hemos dicho que esta cara es acanalada en toda su longitud. ¿Cuáles son los músculos que se insertan? Por abajo vamos a encontrar las superficies de inserción del músculo peroneo corto y por arriba el peroneo largo. Ahí está precisamente mostrándonos la inserción del peroneo corto en la parte inferior, en la mitad inferior prácticamente. Y en la parte superior, pues la inserción del músculo peroneo largo entre los dos fascículos de inserción del peroneo largo en esta cara del peroné, encontraremos un surco por el cual está pasando el nervio peroneo superficial. Y además, a nivel del cuello, hemos mencionado que pasa el nervio peroneo común. El nervio peroneo común que puede ser lesionado aquí en el cuello. La cara posterior del peroné, ¿qué nos va a presentar? Nos va a presentar, como hemos dicho, la línea del sóleo y hacia abajo una superficie más o menos estrecha. Pues en la línea del sóleo se inserta el músculo sóleo, continuando la inserción que ha comenzado en la tibia y termina hasta el peroné. Y luego vamos a encontrar que en esta cara posterior del peroné, ahí está el peroné posteriormente, ahí está la tibia, los cóndilos del fémur, ahí está el calcáneo visto por detrás. En la cara posterior del peroné, de importante manera, se inserta este músculo que está algo tenue aquí, que es el flexor largo del dedo hallux. Y pues pasamos a ver el esqueleto del pie. El esqueleto del pie está diseñado para proporcionarnos pues los puntos de apoyo para la deambulación eficaz. Pues en el pie vamos a encontrar los huesos distribuidos en tres regiones. Una región posterior donde se encuentran los huesos del tarso, una región intermedia donde se encuentran los huesos del metatarso y una región anterior que corresponde al esqueleto de los dedos donde encontramos las falanges. Los huesos del tarso son 7, están distribuidos y ordenados en dos filas. Una fila posterior donde encontramos superiormente al astrágalo e inferiormente encontramos al calcáneo. Y una fila anterior donde encontramos a el navicular por delante del astrágalo y delante del navicular las tres cuñas, primera, segunda y tercera cuña, o medial, intermedia y lateral. Y delante del calcáneo encontramos al cuboides. Delante de estos huesos de la segunda hilera del tarso, encontraremos a los 5 metatarsianos, que son huesos largos, que tienen una cabeza, que tienen una diáfisis y tienen una base. Y por delante de estos encontraremos a las falanges. En el dedo hallux, o primer dedo, o dedo gordo, solamente la falange proximal y la falange distal. En cambio, en el resto de dedos tenemos falange proximal, falange media y falange distal. Proximal, media, distal, proximal, media, distal, proximal, media y distal. Estas falanges se caracterizan porque son muy pequeñas. Y además, vamos a ver también en la cara plantar estos dos huesos, que son constantes. Son los huesos sesamoideos, medial y lateral. Todos estos huesos son constantes y en la cara plantar se va a ver precisamente estos dos que nos faltaban ver. En la cara plantar estamos viendo aquí al calcáneo y por arriba del calcáneo a este que es el talo o astrágalo. Delante del astrágalo estamos viendo al escafoides o navicular. Delante del navicular estamos viendo a la primera, a la segunda y a la tercera cuña. Y delante del calcáneo estamos viendo al cuboides. Y nuevamente, ¿no? Delante de los huesos de la segunda hilera del tarso, estamos viendo primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsianos. El quinto metatarsiano con el tubérculo del quinto metatarsiano, donde se inserta el peroneo anterior.
Estas son las bases de los metatarsianos, como verán ustedes, articuladas entre sí todas las bases, al contrario que en la mano, donde el dedo pulgar es completamente independiente. Las cabezas, que tienen la forma de un segmento de esfera, que se articulan con la base de las falanges proximales, y las cabezas de las falanges, que tienen la forma de un segmento de polea, que se articulan con las bases de las falanges medias, que tienen una cavidad glenoidea que va a alojar de manera casi exacta a la forma que tiene la cabeza de las falanges. La base de las falanges tiene una cavidad glenoidea sin ninguna separación, sin ninguna cresta, que se articula con la cabeza de los metatarsianos. Pues aquí también podemos mencionar la presencia de dos arcos anteroposteriores, un arco plantar interno y un arco plantar externo. En el arco plantar interno participan el calcáneo, el astrágalo, el navicular o escafoides, la primera, la segunda, la tercera cuña, el primero, el segundo y el tercer metatarsianos. Todo esto es conocido con el nombre de arco plantar medial. En el arco plantar lateral participan el calcáneo, nuevamente, el astrágalo, el cuboides, la cuarta y el cuarto y el quinto metatarsianos. Entonces, todo esto de allá es el arco plantar medial y todo esto es el arco plantar lateral. Entre las cabezas de los metatarsianos, pues se encuentra el arco anterior. Esta es la cara medial del pie, donde estamos viendo precisamente el arco plantar medial con el calcáneo, con el astrágalo, con el navicular, con la primera cuña, segunda y tercera cuña, los metatarsianos, primero, segundo y tercero, termina a nivel de los metatarsianos. Y vemos aquí la cara lateral, ahí arriba está el astrágalo, articulándose con la tibia y el peroné en la articulación tibio-peroneo-astragalina. Debajo del astrágalo, nuevamente el calcáneo. Delante del calcáneo, el cuboides. Delante del astrágalo, el escafoides. Delante del escafoides, las tres cuñas. Y delante de estos huesos de la segunda hilera del tarso, los metatarsianos. Y por delante veremos a las falanges. En el caso del primer dedo, solo dos, y el resto de dedos, tres falanges. La fila posterior del tarso. Repetimos que está formada por abajo por el calcáneo y por arriba por el astrágalo, tal como está aquí. El calcáneo y el astrágalo. Entre los dos hay articulaciones posterior y anterior, que las vamos a ver de acuerdo a sus superficies. El astrágalo presenta tres partes. Presenta una cabeza, un cuello y un cuerpo. Sin embargo, todos estos huesos del tarso son considerados huesos cortos. Para su descripción va a presentar una forma irregularmente cúbica, donde veremos esta que es la cara lateral, esta que es la cara medial, una cara superior, una cara inferior, una cara anterior y una cara posterior. En la cara lateral lo que se destaca es la presencia de esta superficie articular muy triangular, bastante marcada de forma triangular, alargada, que está ocupando prácticamente toda la cara y que o que se articula con la cara interna del maleolo peroneo. En la cara medial, lo propio, vamos a encontrar la presencia de una superficie articular en forma de vírgula con extremo grueso anterior y con extremo delgado posterior. Ahí está la cabeza y ahí está la parte posterior, ¿no? Pues esta superficie en forma de vírgula de la cara medial del astrágalo se articula con la cara externa del maleolo tibial. En la cara dorsal que vamos a encontrar una amplia superficie cuadrilátera, más ancha por delante que por detrás, que presenta un canal al centro y dos columnas curvas de adelante a atrás a los lados, pues conformando una superficie en forma de polea que está ocupando prácticamente toda la cara superior del astrágalo. Esta superficie en forma de polea de la cara superior se continúa hacia la cara externa y hacia la cara interna con ambas superficies articulares. La cara plantar se caracteriza porque nos presenta este gran surco, el surco del astrágalo, y delante del surco del astrágalo encontraremos una superficie articular
más o menos plana que sirve para articularse con la superficie opuesta en la cara superior del calcáneo. Hacia atrás encontramos otra superficie articular en forma de segmento de cilindro hueco que también se articula con la cara superior del calcáneo. Este gran canal del astrágalo nos va a se va a juntar con el otro canal que se encuentra en la cara superior del calcáneo y entre los dos canales se formará lo que se conoce con el nombre de seno del tarso. Esto corresponde ya a la cabeza y como verán ustedes, la superficie articular anterior se continúa con la superficie articular de la cabeza, haciendo que la cabeza complete una forma irregularmente esférica. En la cara posterior del astrágalo vamos a encontrar este surco que sirve para el paso del flexor largo del dedo hallux. El surco está limitado lateralmente por el tubérculo astragalino externo y medialmente por el tubérculo astragalino interno. Ahí estamos viendo precisamente cómo el tubérculo astragalino externo puede estar más abultado, puede tener incluso un hueso supernumerario que en ocasiones es prolongación del tubérculo, pero en ocasiones está suelto. Entonces hay que tomar en cuenta la presencia de este huesito que se denomina hueso trígono cuando vemos una radiografía de pie con un paciente que venga a consultar por dolor de pie y puede parecer una fractura y ser simplemente el hueso trígono. El calcáneo es un hueso voluminoso, también en forma cuboidal. Vamos a encontrar una cara dorsal o superior, donde encontramos este profundo surco, el surco calcáneo. Pues en ocasiones la superficie articular anterior del calcáneo está dividida en dos superficies, una posteromedial y una anterior. Y la superficie posterior pues tiene la forma de un segmento de cilindro macizo que se articula con la superficie opuesta que se encuentra en el astrágalo. Y pues el canal calcáneo, al articularse estos dos huesos, el astrágalo y el calcáneo, este canal calcáneo junto con el canal astragalino estarán limitando lo que habíamos mencionado, el seno del tarso. Por detrás de estas superficies articulares, la cara superior del calcáneo tiene la forma de una silla de montar. Y esta es la cara plantar del calcáneo, donde encontramos tres tubérculos. Uno muy grande, que es el tubérculo posteromedial, uno pequeño, que es el tubérculo posterolateral, y otro grande hacia adelante, que es el tubérculo anterior. Tuberosidad externa, tuberosidad interna, tuberosidad anterior también. Y entre las dos, miren, hay una superficie que presenta numerosos orificios vasculares. Aprovechamos para mencionar que estamos viendo desde abajo esta saliente de la cara interna, que es el sustentaculum tali. Y pues estamos viendo aquí las inserciones que se presentan en esta gran tuberosidad posteromedial del calcáneo. Por delante de la misma se inserta el músculo accesorio del flexor largo o cuadrado carnoso de Silvio. En la tuberosidad interna propiamente dicha se inserta el abductor del dedo hallux. Este amarillito es el flexor corto plantar y este rojo es el abductor del quinto dedo. Vean cómo el abductor del flexor largo, tanto para el dedo gordo como para el dedo meñique, están insertándose cerca de esta gran tuberosidad, ¿no? Perdón, este y este. Y pues en esta gran tuberosidad posteromedial del calcáneo, los músculos de la celda plantar medial y lateral están insertos. En la cara medial que vamos a encontrar del calcáneo, vamos a encontrar la presencia, primero, hacia arriba de esta saliente, que es el sustentáculum tali o apófisis menor del calcáneo. En el vértice de esta saliente, vamos a encontrar un surco anteroposterior que está acompañando precisamente a este borde. Es el surco del músculo flexor largo común de los dedos. En la unión de la cara inferior del sustentáculum tali con la cara medial del calcáneo, encontraremos este otro gran surco, que es el surco del músculo flexor largo del dedo hallux.
El resto de esta cara medial es acanalada y con el ligamento que cruza, cubriendo prácticamente esta región, se forma el retináculo tibial, ¿no? O retináculo flexor del pie. Y aquí estamos viendo la cara lateral, donde encontramos una serie de rugosidades, pero esta superficie que es el tubérculo de los peroneos es importante porque da inserción a tejido fibroso que va a convertir en túneles el trayecto del músculo peroneo corto hacia adelante y peroneo largo hacia atrás. Por eso es que se denomina tubérculo de los peroneos. La cara anterior del calcáneo está conformada en silla de montar, ¿sí? Y ahí está la apófisis menor del calcáneo o sustentáculum tali. El hueso navicular. El hueso navicular se encuentra por delante del astrágalo. Tiene una cara posterior que precisamente se adapta a la cara anterior del astrágalo. Es una gran cavidad glenoidea. Y tiene una cara anterior que se está articulando con la primera, segunda y tercera cuñas. Primera, segunda y tercera cuñas, ¿no? Al revés, primera, segunda y tercera cuñas. La primera está en relación siempre con esto, que es el tubérculo del escafoides o navicular. El tubérculo del escafoides o navicular que sirve para inserciones tendinosas y musculares. Ahí estamos viendo la cara, el cuboides, en lo que se refiere a su cara dorsal, a su cara plantar y a su cara lateral. La cara dorsal, pues, es rica en rugosidades, donde se insertan los ligamentos de las articulaciones que están alrededor del hueso cuboides. La cara plantar, esta es la región anterior, esta es la región posterior, esta es la región lateral, muy delgada, y esta es la región medial. Pues cerca a su extremo anterior vamos a encontrar en la cara plantar este surco, el surco del peroneo largo. Detrás del surco del peroneo largo encontraremos esta saliente, que es el tubérculo del cuboides, en ocasiones llamado también tubérculo del peroneo largo. El resto de esta cara también es rugosa y presta inserciones musculares y ligamentosas. Y en la cara lateral del cuboides, pues no hay superficies articulares. En su cara medial sí hay una superficie articular para articularse con la tercera cuña. En cambio, en la cara lateral no, la cara lateral es algo plana. Se llama cuboides, pero en su descripción siempre describen al cuboides como prismático triangular. En la cara lateral vamos a encontrar vamos a encontrar el inicio de este canal, el canal del peroneo largo. La cara posterior del cuboides está conformada en silla de montar para articularse con la cara anterior del calcáneo. Y la cara anterior del cuboides presenta dos carillas articulares secundarias, una para el cuarto y otra para el quinto metatarsianos. Los otros huesos que están por delante del navicular son los cuneiformes. El primero es el cuneiforme medial, el segundo es el cuneiforme intermedio y el tercero es el cuneiforme lateral que tiene relaciones articulares con el cuboides. Estamos viendo en esta imagen la que se ha retirado al escafoides y nos están mostrando la cara posterior de los tres huesos cuneiformes, el primero, el segundo y el tercero, interno, intermedio y lateral. Se puede distinguir aquí que la cara dorsal del segundo y del tercer cuneiformes son anchas y su cara plantar es estrecha. Lo contrario de lo que ocurre con el primer cuneiforme, cuya cara plantar es ancha y cuya cara dorsal es prácticamente lineal. Estamos viendo aquí la cara posterior de los tres cuneiformes. Aquí estamos viendo la cara anterior de los tres cuneiformes, donde nuevamente corroboramos, ¿no? El primer cuneiforme, su cara plantar es más ancha y su cara dorsal es estrecha. En cambio, del segundo y del tercer cuneiforme, su cara dorsal es más ancha y su cara plantar es estrecha. Y eso lo corroboramos también en esta otra imagen, donde estamos viendo la cara plantar del primer cuneiforme ancha y las caras plantares del segundo y tercer cuneiforme bastante estrechas. Y aquí estamos viendo los tres cuneiformes, el cuneiforme medial,
Esta es su cara plantar, esta es su cara dorsal, el cuneiforme medial, que esta es su cara posterior y esta es su cara anterior. Al revés, esta es la cara posterior y esta es la cara anterior. La cara posterior es más o menos convexa. Aquí está el cuneiforme intermedio, que es el más corto de los tres, es este, y aquí está el cuneiforme lateral, que es el más largo, o mejor dicho, el intermedio entre estos dos. Se articula medialmente con el segundo metatarsiano, y con el cuneiforme intermedio se articula lateralmente con el cuboides. Los tres se articulan por detrás con el navicular. Y los metatarsianos son bastante voluminosos. El primer metatarsiano es el más voluminoso de todos y el quinto metatarsiano es el menos voluminoso de todos. Se caracterizan por ser huesos largos que tienen una epífisis proximal y una epífisis distal, y entre las dos una diáfisis prismática triangular. Ahí estamos viendo prácticamente aislados al primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsianos, vistos por el dorso, y aquí los estamos viendo por la planta. Entonces, podemos nosotros ver que la cara articular de la cabeza se prolonga más hacia la planta que hacia el dorso. Las caras articulares posteriores de la base son casi todas planas, ¿sí? Y que los 5 metatarsianos presentan en sus caras laterales superficies articulares para articularse con el otro metatarsiano. Ahí estamos viendo pues un metatarsiano con sus características generales: una cabeza, un cuerpo prismático triangular donde se insertan los músculos interóseos plantares y dorsales, y una base que es más o menos en forma de cubo, que presenta relaciones articulares que ya se las ha mencionado. El quinto metatarsiano se caracteriza por tener esta gran saliente, el tubérculo del quinto metatarsiano, donde se inserta el abductor del quinto dedo, el flexor corto del quinto dedo, donde se inserta en la diáfisis el oponente del quinto dedo. Y ahí estamos viendo la cara anterior del pie, donde encontramos los puntos de apoyo. La tuberosidad posteromedial del calcáneo es un punto de apoyo. La cabeza del quinto metatarsiano es otro punto de apoyo, y la cabeza del primer metatarsiano son los tres puntos de apoyo de la cara plantar. Y aquí precisamente nos está mostrando eso, ¿no ve? La tuberosidad posteromedial, la cabeza del quinto metatarsiano y la cabeza del primer metatarsiano, que están dibujando esta zona triangular que nos representa los tres puntos de apoyo de la planta del pie. Eh, en la parte interna estará el arco plantar medial, y en la parte externa el arco plantar lateral. Como hemos mencionado, los huesos sesamoideos medial y lateral en la articulación metatarsofalángicas del primer dedo o hallux son constantes, siempre los vamos a encontrar. Pues hay situaciones en las cuales nosotros mismos lesionamos los pies. Vean ustedes, el utilizar taco tan alto va a producir juanetes. Bueno, pues los animo a que, como este perrito, ustedes vean los huesos y los sigan estudiando. Tengan ustedes un cordial saludo.